estamos de vuelta, amigos televidentes. Hay mucha discusión. A ver, voy a rebobinar. Debo presentar las excusas de la asambleísta Poli Ugarte. Ella estaba invitada, se excusó, tuvo un problema familiar muy delicado y lamentamos muchísimo que ella se encuentre en esa situación y tiene, por supuesto, toda nuestra disculpa por no haber asistido el día de hoy. Me olvidé al inicio de excusarla. Pero en todo caso, el debate continúa. Hay mucha discusión sobre cuándo empieza la vida. Hay quienes consideran, de un ser humano, ¿no? Hay quienes consideran que desde el momento en que el espermatozoide entra al óvulo, pues de ese momento hay concepción de un ser humano. Hay quienes dicen que cuando ese óvulo y ese espermatozoide se fusionan y se hacen una sola célula, es desde ahí. Eso ocurre más o menos a las 24, 30 horas de haber ocurrido el ingreso del espermatozoide en el óvulo. Otros dicen que es después de 7 días, cuando el óvulo se adhiere al endometrio y entonces se forma el cigote, y es ahí que empieza realmente la concepción. Y otros pues dicen que la vida de una persona o de una futura persona realmente comienza cuando su sistema nervioso comienza a formarse, que eso es a partir de la semana 14 aproximadamente. Antes de eso, según científicos, según otros no, el feto que está en el útero de la madre no tiene ninguna sensación, porque su sistema nervioso no ha sido todavía formado. Pero en fin, la pregunta es, ¿desde cuándo comienza la vida? Porque vida hay aquí. Aquí hay bacterias, hay microbios, hay vida microscópica, vida hay en todas partes, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo comienza la vida? Y comienzo con la pregunta que le hice a Cristina. Si fuera por ustedes, ¿debería inclusive suprimirse las dos causales por las cuales es permitido abortar hoy en día? Es importante la pregunta que tú has hecho, Rafael, porque la vida empieza desde la concepción. Científicos, como tú has dicho, y cualquier tratado de embriología, reconocen que existe vida desde la concepción. Desde que se une un óvulo con un espermatozoide, empieza una vida humana, un ADN distinto, una persona que empieza a crecer dentro del vientre de una mujer. ¿Puede llamársele persona? Y además, que el Estado, no podemos hablar de otra constitución, sino del Estado ecuatoriano, dice que reconocerá y garantizará la vida desde la concepción. Asimismo, el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia también protege a esa persona. Y por eso es así, tan es así que la protege, que por ejemplo, tú no puedes despedir a una mujer que esté embarazada. Tan es así que lo protege, que por ejemplo, una mujer puede demandar alimentos cuando esté embarazada. Entonces, el Estado también reconoce que existe vida desde la concepción y por eso es que se da esta protección a este ser humano. Cuando la mujer se entera que está embarazada, a la semana que sea, no dice estoy embarazada de células, o no dice tengo un producto adentro, no, sabe que es un ser humano. No, los ginecólogos le dicen producto. Tal vez porque nada más lo hacen con fines comerciales, puede ser algunos, ¿verdad? Pero los médicos que sí son respetuosos con la vida y las personas cuando se enteran que están embarazadas, la mujer cuando se entera que está embarazada, se alegra porque es un hijo que viene en camino. No es un montón de células, no es un producto, no, es un ser humano. No has contestado mi pregunta. No, ¿Ah? no lo hizo. Mi pregunta. ¿Ustedes están de acuerdo con quitar las dos causales que actualmente existen en el COIP? Mira, no se trata de decir yo quiero quitar porque quiero meter a las mujeres presas porque abortan. La solución no necesariamente para una consecuencia, medir la responsabilidad por un delito, cualquiera que sea, no necesariamente puede ser prisión. ¿Por qué no pensamos que, por ejemplo, si una mujer aborta actualmente, bajo el marco jurídico legal actual, ¿por qué no pensamos, por ejemplo, en medidas sustitutivas? No necesariamente la prisión. ¿Por qué no pensamos, por ejemplo, en trabajo comunitario? No necesariamente la prisión. ¿Por qué no pensamos en cualquier otro tipo de medidas, por ejemplo? Ángel, responde a mi pregunta, por favor. Toma Los tu agüita artículos, y responde. las causales por las cuales se permite inducir el aborto a una mujer que existen hoy en el COIP.
¿ustedes los quitarían? Yo creo que sí, Ok. considero que sí. Y te voy a decir algo, Chile tenía el aborto despenalizado y podía llevar, en este caso, por ejemplo, Chile, que tenía hace un rato, decía Cristina, la mortalidad materna más baja de Latinoamérica y una de las más bajas del mundo. Entonces, vemos que la vida de la mujer realmente no es porque tiene un aborto o por un aborto clandestino, realmente son otras las causas. Ok, vamos, Silvia, buen día. ¡Wow! La flagrancia. Yo quiero que yo sé que vas a responder lo que ha dicho Ángel, pero quisiera poner este dato también en discusión. La flagrancia, como son abogados, ustedes saben, dura 24 horas y tiene que aprobarse 24 horas. Cuando una mujer aborta, ¿no?, y sale mal el aborto, acude a un hospital público y los médicos inmediatamente la denuncian. Esa mujer le hacen el legrado, la curan o la salvan, si es que pueden salvarla, pero para poder juzgarla tienen que meterla presa, porque la flagrancia termina 24 horas. Eso significa que apenas ha pasado por un aborto y apenas le han hecho un legrado, inmediatamente tiene que irse a la cárcel. Así es. Entonces, ese dato también es importante porque ahí no se está protegiendo. Ahí sí, vamos a suponer que está el delito cometido porque actualmente es un delito. Ok, pero aparte del aborto, tiene que irse presa a las 24 horas de haberlo hecho. Así es. Añado eso solamente, Silvia. Empecemos por ahí. Bueno, Empecemos por ahí porque me parece que es importante lo que ha dicho Rafael, sí. Hasta el año 2014 en el Ecuador, a pesar de que existía esta penalidad del aborto, no existían procesos contra mujeres abortadas que abortan. O sea, en los procesos de aborto no estaba criminalizada la mujer. De hecho, el artículo existía, corrígeme si estoy equivocando. De no sé, manera muy excepcional. Las muy cifras son excepcional, muy teníamos bajas. 1 o 2 casos de Muy mujeres bajas. procesadas por aborto. ¿Qué pasó a partir del año 2014? Hasta 250 mujeres llegamos a tener y 184 mujeres en juicios. ¿Qué es lo que pasaba? Llegaban al hospital con un aborto en curso y venía el médico y la esposaba a la camilla. Así. La esposaba a la camilla y le tomaba una versión en ese momento un policía sin abogado, inconstitucional, entre dolores, y le negaban su atención en el momento que era estaba... delito flagrante, no necesitaba abogado. Es que ese es el Pero, problema, la flagrancia. pero se olvidaba el médico de algo importante. También es delito en el artículo 179 del Código Orgánico Integral Penal que el médico denuncie a su paciente porque tiene que guardar el secreto profesional, que está también en el artículo 332 de la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con estos médicos? Que se vieron obligados de un momento a otro, a partir del año 2014, a denunciar a las mujeres. Y les violaron sus derechos humanos, las vulneraron, las torturaron, las hicieron sufrir, no les prestaron la atención médica y les hicieron tomar por la fiscal o por el policía, no sé, pues, mujeres que ni siquiera sabían que estaban encintas, que tuvieron abortos espontáneos, tuvieron que sufrir esa por tortura. Y nos ocupamos las organizaciones feministas de defenderlas. Ahora, ¿qué sucede con eso? Que eso es un horror, que eso es una cosa absolutamente cruel y desalmada. Por eso, el año pasado, en agosto, la ministra de Salud dijo: médicos, les recuerdo, es un delito que ustedes violen el secreto profesional. No pueden denunciar, por más que sea un delito flagrante, ustedes no pueden hacerlo, porque son los médicos. Y lo que tienen que hacer es velar por la salud de las señoras. Ahora, una cuestión. Yo sí quiero responder la pregunta de cuándo empieza la vida, porque es importante, es realmente fundamental. No hay un acuerdo ni filosófico, ni científico, ni médico, ni jurídico, ni nada que te diga cuándo empieza la vida. Sin embargo, todo es vida. Vida es el óvulo, vida es el espermatozoide, hay vida en mi sangre. Por supuesto que hay vida en un cigoto, en un feto, en una, ¿cómo que se llama? Lo que sea. Hay vida porque está vivo, late, tiene un latido, tiene una vibración vital. Ahora, que eso sea un ser humano, ahí hay un poquito más como de desconsenso. Pero, ¿qué dice nuestra legislación? El Código Civil, en el artículo 60, dice que el inicio de la vida del ser humano, de la persona, es el nacimiento. Entonces, ¿quiere decir esto que el feto está desprotegido? No, señores, porque a renglón seguido en el artículo 61 del Código Civil dice: el no nacido es objeto de protección. Entonces, no confundamos lo que es una persona con derechos, sujeto de derechos, con un objeto de tutela jurídica, de protección. ¿Quién es persona? La mujer, por ejemplo. ¿Quién es un objeto de protección? El feto, por ejemplo. Y lo dice nuestra Constitución y lo dice nuestro Código Civil. Tanto es así que, de nuevo, a pesar de que aquí mis compañeros de panel quieren quitar absolutamente todas las posibilidades de que haya un aborto despenalizado en el Ecuador,
el aborto en este momento sí es legal, no es punible, por lo menos en 2 casos, porque se entiende que entre el objeto de protección, que es el feto, y el sujeto de derechos, que es la mujer, ella tiene prioridad. Ok. Cristina. Mayo del 2018, se le pregunta a la abogada, buen día, es indudable que el momento en que se engendra el óvulo estamos hablando de una vida humana, para la revista Diner. O sea, estamos hablando de una vida humana, de un ser humano que hay que protegerlo, de un ser humano que está formado, que está latiendo el corazón, que tiene las neuronas que se le están... No dice que no, ella no dice que no. Efectivamente, entonces por lo mismo no es objeto de derecho, es un sujeto de protección. ¿Cuántas parejas no pueden tener hijos, no pueden concebir y estamos pensando aquí en cómo matar a un niño? Me parece eso inhumano, porque es un niño. El artículo 2 del Código de la Niñez y Adolescencia menciona que son sujetos de protección los niños incluidos desde la concepción, o sea, hasta que alcancen la mayoría de edad. ¿Estamos o no tratando de solucionar el tema de la violación o estamos aquí viendo cómo vamos a matar a los niños? ¿De qué estamos hablando? Entonces tenemos que tener súper clara de que no es un objeto de derechos, que es un sujeto de protección y que ante la violación, porque volvemos al tema, esto es el de la violación que están hablando, entonces la solución no va a ser el aborto bajo ningún concepto. De eso sí queremos recalcar, porque ya hemos dicho que este negocio del aborto, porque es la industria del aborto, se está beneficiando con la vida de muertes, con la vida de seres humanos, perdón, está beneficiándose realmente con la sangre de niños. Y esto hay que evidenciarlo. Aborto es matar, aborto es acabar con la vida de un niño. Ok, Amelia, pero quisiera añadirle algo, porque ustedes hablan de que se puede permitir o de que se despenalice el aborto en casos de violación, pero no se menciona hasta qué fecha. En la mayoría de las legislaciones que me he preocupado de investigar, hay de todo. Bueno, hay de todo, hay hasta el 8º mes, inclusive Holanda. En Holanda. Y en Estados Unidos es primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre de embarazo. Porque hay la posibilidad que durante el parto también pueda ocurrir una desgracia y esté en peligro la vida de la madre, y consideran la posibilidad de acabar con la vida de la persona que está por nacer al 9º mes en Estados Unidos. Pero eso lo definen ya otros términos. Pero normalmente, o es muy común, cuando hablan entre la semana 12 y la semana 14. Hay quienes promueven la semana 23, porque a partir de la 24 ya el feto que está dentro es susceptible de salir del útero y mantenerse con vida, algo que no es posible antes de la semana 24. Pero en fin, para ustedes, ¿existe un tiempo hasta cuándo podría abortar una persona? ¿Tienen ustedes eso presentado en su proyecto? Porque el COIP tampoco lo dice. Sí lo dice. ¿Así lo dice? Sí. Ahora me lo indicas más claramente. Pero, ¿qué proponen ustedes? Bueno, nosotros lo que planteamos desde la Defensoría Pública es que el país tenga una mirada desde una perspectiva de derechos y justicia. Y la propia Constitución nos manda a quienes trabajamos en el Estado, ya sea por designación o por elección, a que apliquemos el artículo 1, por ejemplo, de la Constitución, que dice claramente que el Estado el Ecuador es un Estado social de derechos y justicia, y pone la palabra laico. Es muy importante entender eso, porque en el Estado laico cabemos todos, los creyentes, los no creyentes, los rockeros, los saltaires. No entremos en religión, porque hasta ahora no hemos entrado y así me gusta. Sí, pero es importante, Entramos en religión, nos metemos en problemas. entender lo que significa en el Estado laico, porque el Estado laico, por ejemplo, permite que nosotros estemos conversando de este tema y que busquemos la mejor salida para un hecho. No ponemos en discusión cuándo empieza la vida. Lo que estamos diciendo es que el Estado no debe perseguir a las mujeres por las decisiones que toma, porque si no las puede proteger de la inmensa violencia que vivimos a diario las mujeres, si no nos puede garantizar, por ejemplo, reducir la brecha salarial, que es del 25% entre hombres y mujeres, si no nos puede dar mejores condiciones de vida, tampoco nos persiga. ¿Por qué nosotros no pusimos una fecha determinada, un límite de meses? Es porque consideramos que la Asamblea no solamente tiene que escuchar jurídicamente los argumentos que nosotros le podemos dar, sino que también debe entender
lo que está pasando con los avances de la ciencia, que son muy claros, como aquí lo han dicho nuestros compañeros del panel. Deben mirar la legislación internacional de la cual el Ecuador está obligado a cumplir, la CEDAW, por ejemplo, la Convención Belén do Pará, leer los mandatos de la Corte Interamericana de Derechos que plantea una ponderación y que manda a los estados a cumplir con la obligatoriedad de proteger a las mujeres, porque el feto no existe si no existen las mujeres, y se considera tortura que se obligue a las mujeres a asumir las consecuencias de un delito. Entonces, si nosotras no nos hemos embarazado por nuestra propia voluntad, como lo mandan la Constitución, como nos protegen los derechos internacionales, no nos pueden obligar a asumir una consecuencia de la que no quisimos ser parte. Okay. El Estado no nos debe meter presas por las decisiones que tomamos sobre nuestros cuerpos, porque el Estado, a través de la Constitución, tiene que garantizar nuestra vida, porque si no existe la vida de las mujeres, tampoco existen las vidas de los fetos, ¿no? Tenemos un visito. Hay una vida, Yo creo que una vida se ha metido ahí está. Ahí. Ok, Ángel, un minuto. Sí, usted repite, ¿no? Que es el cuerpo de las mujeres, pero no es su cuerpo, no es su cuerpo el de ese niño que está dentro del vientre de la mujer que está embarazada, no es su cuerpo. De una mujer que no quiso quedar embarazada, de una mujer cuyo sí, cuerpo fue... Pero estamos generalizando el mismo argumento. No, pero nos enfocamos en el caso de violación, ¿no? O sea, una mujer cuyo cuerpo fue violentado, ¿no? Y producto de esa violación salió embarazada. Volvemos a lo mismo, que necesitamos promover políticas que garanticen los derechos de todos, no solo también a la mujer, acompañamiento psicológico a la mujer especialmente que ha sido violada, que ha sufrido un delito sexual, pero también preocuparse el Estado de la vida de ese tercero inocente que no tiene nada que ver con ese delito de la violación. Como les decía, ustedes proponen aplicarle sí la pena de muerte a un ser inocente, a un tercero que no tiene ningún grado de responsabilidad en ese delito. Mientras tanto, los violadores, muchos ni siquiera actualmente están en la impunidad y ni siquiera existe la pena de muerte, por ejemplo, para el violador. Y sí le quieren poner la pena de muerte para, por ejemplo, yo sé que no existe la pena de muerte porque el Ecuador no lo permite. Okay. Eso sí, tampoco la deseamos. No, yo sé que no existe. Okay. A lo que voy es, si no está establecida y no se puede establecer la pena de muerte para un violador, ¿ya? ¿Por qué si le queremos poner la pena de muerte a un ser inocente? Ok, Silvia. El artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal establece que hay dos casos de circunstancias de aborto no punible y no da ningún tipo de plazo. Eso quiere decir que si está... que sí daba. No, artículo Código Orgánico Integral Penal 150 no da plazos. Ya. Eso quiere decir que, por ejemplo, Rafael, no, pues, ¿qué hiciste? A ver, no importa. Dejar la vida libre. Si es que, por ejemplo, mi vida está en riesgo, yo qué sé, pues a los 4 meses, yo tengo derecho a terminar mi embarazo, a abortar a los 4 meses, porque no hay un límite, no en el artículo 150 de nuestro Código Orgánico Integral Penal actual. Ahora, ¿qué te voy a decir algo? A mí sí me llama la atención y lo tengo que decir. Aquí los compañeros dicen no debería existir ninguna circunstancia, toda debería estar penada, porque es un asesinato, porque están matando a un niño. Sin embargo, el asesinato, hasta la última vez que yo vi en el Código Penal, 26 años de cárcel. Y aquí ellos quieren ponerle medidas de, no sé, pues que limpien los parques. No tiene sentido, no tiene sentido. O es el asesinato de un niño y les das 25 años de prisión a esa asesina, no la pones a limpiar los parques. Aquí hay una incoherencia. Cristina, ni se lo creen ellos. A ver, la violación sexual no va a cambiar el cálculo de que estamos terminando con una vida humana. Las circunstancias que se dan en homicidio simple, en asesinato y en aborto incluso, porque la pena es de 2 meses a 3 años de prisión. De 6 meses a 2 años. De 6 meses a 2 años de prisión, efectivamente. Entonces, obviamente, porque las circunstancias, el legislador lo que intenta es sensibilizar, pero no deja de ser un atentado de derecho contra la vida. Estamos atentando contra la vida de un ser humano. Pero Silvia ha dicho algo interesante. Yo voy a reformularlo quizá con visión periodística para ver si lo entendemos todo mejor. ¿Por qué si violar es matar y es asesinar, como ustedes dicen, abortar, por qué no se le da 26 años a una mujer que aborta?
Nosotros sabemos que el asesinato tiene como requisitos la premeditación, ¿Y un la aborto, alevosía, y un aborto la alevosía. autoinducido A ver, qué es? estamos hablando bajo qué circunstancias. Un Porque aborto por eso autoinducido. existe el debido proceso. Es que estamos hablando nuevamente, volvemos a que queremos matar al niño, queremos que aborte, que abortar, sabemos que abortar es matar, pero no estamos hablando de violador. ¿Cuándo empezamos a hablar del violador? porque ahorita- Hablemos porque- de violador, ok, efectivamente. sí. Y sabemos si es terminar con la vida de un ser humano, bajo qué circunstancias se dieron. Para eso tenemos la Administración de Justicia, que va a calificar efectivamente el juez, viendo si hubieron alevosía, si hubo premeditación, qué circunstancias hubieron. Pero tienen claro el espíritu del legislador que se trata de la vida de un ser humano. Por eso es que el derecho penal lo agrava o lo atenúa en ese caso. ¿Por qué? Porque la mujer, si escuchara los latidos de su corazón, desistiera del aborto. Un minuto, Amelia. Solamente quiero dejar claro que no contestó tu pregunta y me interesaba escuchar. Bueno, ok. Pero o sea, bueno. realmente que No, es no, terminar con la vida de un ser humano. No, digo, y por porque- eso el derecho penal lo atenúa No, o lo la pregunta agrava. es si es asesinato, como ustedes dicen, porque he escuchado varias veces esa palabra. Si es un Asesinato de asesinato, niño. ¿por qué no se le da 25 años? Pero bueno. Porque yo- Sí, Amelia. yo lo que quiero decir es que hay una maduración muy importante de la sociedad ecuatoriana. Ya en el 2013 Sedatos y Sendas hicieron una medición, una consulta a la gente. Y es bien interesante que más del 60% de los ciudadanos contestaron que estarían de acuerdo en que una mujer no vaya a la cárcel por abortar En casos de violación. en caso de violación. Y un 98% dice que el Estado no se debe meter en las decisiones que toman las mujeres. Entonces, desde la Defensoría Pública, lo que estamos diciendo a la sociedad ecuatoriana es que no debe perseguir ni encarcelar a las mujeres por las decisiones Ok. que toman sobre su Amelia, cuerpo. lo has dicho 3 veces. Yo pienso que la Clarísimo. gente lo tiene claro. Qué bueno. Vamos a hacer un corte y cuando regresemos vendremos con mi última pregunta y nos queda poco tiempo. Ya regresamos. Estamos de vuelta, amigos televidentes, ya en la parte final de artículo 18, tratando el tema del aborto, muy polémico en redes, ya pues la gente comenta de todo, en fin, no vamos a convencer a nadie aquí entre nosotros, no se trata de eso, no se trata de convencerlos a ustedes ni de convencernos a nosotros, se trata que la ciudadanía tenga más información y sepa, cuando está en sus casas o en cualquier parte, tener argumentos para hablar sobre el tema, argumentos que le dan quienes están en contra y quienes están a favor. De eso se trata. Mi última interrogante, simplemente por curiosidad. Yo he estado revisando, tratando de revisar legislaciones de otros países y veo que los países que normalmente admiramos por su desarrollo, como Estados Unidos, como Japón, como Israel, como Islandia ahora con el Mundial, dice Islandia, qué maravilla, como Suecia, como Chile también ahora, resulta que en todos esos países donde ha habido más desarrollo que en nuestros países latinoamericanos, más desarrollo que en Ecuador, de alguna forma, a medida que se avanza económicamente y el ciudadano va adquiriendo un mejor nivel de vida y va adquiriendo una mejor educación, también va adquiriendo cierto tipo de temas avanzando en temas sociales como el aborto. Y en todos esos países el aborto está permitido. En Israel acabo de leer que el aborto está permitido de una manera totalmente abierta hasta la semana 24. Para la mujer que desea hacerlo. Semana 24 son 6 meses. Lo cual es impresionante. Y lo mismo en Japón, lo mismo en Islandia, lo mismo en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué somos los países más pobres, los menos desarrollados, los más cerrados a avanzar en este tema? Cristina. Definitivamente debemos separar el tema de la pobreza con el tema del aborto. Pero son las más pobres las que se mueren. Ya, pero porque Y el las que van a Estado la no ha cárcel. invertido en alcantarillado, no ha invertido en servicios básicos y ya hemos dicho cuántas muertes. O sea, son 8 hermanas, No importa. mujeres, compañeras que han muerto y debemos darle prioridad también
a la salud pública. O sea, el detalle con el aborto específicamente es que una vez que se legaliza, también aumentan las muertes maternas. Veamos en España, 1985, en la presidencia de Felipe González, estamos hablando de 111.000 abortos, Ministerio de Servicios Sociales de Igualdad y Sanidad. 2015, 2 millones de abortos. Porque se visibilizaron, pues, porque eran Y sí, invisibles, eran o sea, clandestinos. pero no es que se trata de ser eran clandestinos o clandestinos. no, se trata de una vez que la ley está aprobada, inmediatamente todas van a pensar que es un acto correcto, porque la visión pedagógica de la ley es justamente eso, educar, y no queremos que nos eduquen para matar, no queremos que nos eduquen efectivamente para saber cómo proteger a la familia, cómo proteger al niño, pero no cómo asistir a un aborto, cómo tener en mis manos el producto de ese niño ahí que está latiendo y luego lanzarlo por el excusado, porque esto realmente, la industria del aborto se está beneficiando, es la única beneficiada. Aquí no es la beneficiada la mujer. Las mujeres y las consecuencias que tiene el aborto son grandes y graves. Mujeres que todavía no se perdonan el aborto, mujeres que todavía lloran la pérdida de sus hijos y que tienen insomnio por justamente siendo mal asesoradas, siendo mal aconsejadas por personas que dijeron que el aborto era la solución y no lo fue. Silvia, no estamos exagerando quizá con el tema de la gravedad del asunto y realmente se podría entrar en una etapa de un exceso de liberalidad para abortar. En definitiva, salgo embarazada, ¿qué me importa? Voy y lo aborto ya en una clínica y de paso el Estado me lo paga. Yo creo que eso es tener una muy mala opinión de las mujeres, Rafael. No, yo O estoy sea, en el papel del abogado. Tú ya, sabes, correcto. me conoces y sabes que estoy en el Pero, papel de abogado del diablo. Abogado del Pero diablo, eso es tengo que tener hacer. una muy mala impresión de las mujeres. Las mujeres no es que somos que ya es legal el aborto, vamos a abortar. No, las mujeres ya abortamos ahora, a pesar de que sea ilegal el aborto. Cada 12 minutos aborta una mujer en el Ecuador. Eso Cristina es algo dice que que no es dice. así. Ella podría decir lo que sea. También dice que aumentan los abortos cuando se legalizan. Yo tengo el caso de Uruguay, los últimos 5 años, desde que Uruguay, tú conoces este caso, Así es. no solamente que la muerte materna es 0, sino que, claro, al principio, como tú dices, se visibilizan y se hacen oficiales los abortos, el número de abortos, pero eventualmente bajan. Pero algo importante, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué preocuparnos porque el aborto pueda ser de acceso seguro, médico y legal? Nos lo dice la ONU, nos lo dicen los organismos de derechos humanos, nos dicen que obligar a una mujer a llevar a término un embarazo cuando ha sido violado, cuando no quiere, cuando está desesperada, cuando sabe que el niño que lleva en su vientre, que es un feto pero que también es su hijo y que seguramente lo quiere, va a morir al nacer porque tiene una malformación muy grave que es absolutamente incompatible con la vida extrauterina. En estos casos que son límites, dicen por favor, y se lo dicen al Ecuador una y otra vez, permita, despenalice el aborto, por lo menos en estos casos, violación, incesto, niñas violadas, graves malformaciones de feto. Es lo justo, es lo humano. Algo en contra de eso me parece que sería no solamente irracional, sería absolutamente cruel. Amelia. Bueno, lo primero que hay que decir es que no podemos retroceder de lo que ya está estipulado en la ley. Eso es claro, porque además el Ecuador tiene que cumplir con los convenios internacionales de los que está obligado a ser parte. En la experiencia de la Defensoría Pública, las mujeres que terminan en el sistema penal son mujeres pobres, son mujeres jóvenes y son mujeres que en general viven contextos de violencia muy complejos. Entonces, lo que hace la ley penal es verdad, no salva vidas, pero lo que sí es seguro es que expone a las mujeres más pobres y hay que tomar en cuenta que el Estado lo que tiene que hacer es protegerlas y a través de la ley lo que está haciendo es castigándolas. Como no pudo protegerlas, lo que hace es castigarlas. Ángel. Estados Unidos, desde el año aproximadamente 1975, 73. 73, ya ves. Tú me Jane ayudas. Roe versus Wade. Así es, que finalmente esta sentencia, justamente la que fue que denunció que tenía un aborto finalmente, que quería abortar, la que pidió el aborto finalmente, dijo que todo había sido un engaño. Todo fue una mentira. Y eso se comprobó, ¿verdad? Pero hay eso una ley en eso es Estados comprobable. No, a lo que vamos es que su caso se basó en una mentira. Propuso el aborto con base a una mentira. Primer cosa. El punto aquí que quiero tratar es que finalmente Estados Unidos, que tiene aborto legal, finalmente también entre los países desarrollados tiene la tasa más alta de mortalidad materna, con 26.4 muertes. Entonces, me explico, aquí tenemos queremos correlacionar la mortalidad materna con la ilegalidad del aborto. Chile, que recién legalizó el aborto,
despenalizó el aborto a finales del año pasado, tenía una muerte la tasa de mortalidad materna era mínima, o sea, una de las más mínimas. La Organización Mundial de la Salud en el 2015, 22 muertes maternas. Entonces, aquí, como volvamos al tema central, aquí se trata de siempre salvar las dos vidas. Ok, amigos, como les dije siempre desde el principio, no tratamos de convencer a nadie, sino que los televidentes tengan más elementos de juicio y tengan argumentos para cuando ustedes les toque en algún momento opinar o pensar o debatan en la mesa de sus casas. Así es. O a lo mejor por ahí alguien pasa a ser asambleísta, ya tiene más criterio para poder saber cómo votar. Hasta aquí llegamos, Lucero. Claro, Rafael, muchísimas gracias a los panelistas y nos vemos la siguiente semana a esta misma hora en Artículo 18. Buenas noches.